ya está. Bien, ahora sí. Ahí va. Ahí va. Bueno. Bueno, la clase pasada habíamos visto una panorámica, digamos, para contextualizar el Ollantay. Sí. Y quisiera saber cómo anduviste más o menos con eso, si te había quedado alguna duda, alguna inquietud. Bueno, si se No, entendía. dudas así como, claro, dudas así como de no entender, no, entre todo y seguí bien la clase, pero sí se generaron dudas como del texto, cuando salió del contexto histórico y eso como que se amplió mucho la lectura, el tipo de lectura que uno le puede dar al libro. Así que hice una pequeña relectura de algunos capítulos, el contexto bueno, ya. muy bien. Y ahí va cerrando más, ¿no? Claro, como que va cerrando un poco más todo, está bueno. Sí, los chicos del lunes decían lo mismo, que no les cerraba ese final, les parecía como un final poco verosímil, digamos. Porque ellos decían, o el Ollantay destrona al Inca y se convierte en el nuevo líder, o el Inca lo mata, porque al fin y al cabo era alguien que desafiaba su poder. Y bueno, al entender cómo eso está en el marco de los conflictos y negociaciones del siglo XVIII, por ahí se entiende un poco mejor, y esos incas ilustrados. Claro, cobra un poco de sentido. Cobra un poco de sentido, porque es un texto raro, pero es un texto que ha tenido mucho predicamento, digamos, en las letras latinoamericanas y en, digamos, la tradición tanto de los estudios antropológicos, de folclore, literarios, históricos, arqueológicos, o sea, hay como un mundo ollantay, ¿no? Y un poco lo que se hizo en la segunda parte de la clase de la semana pasada del lunes y la primera parte de la clase, que es lo que haríamos ahora, era revisar un poco los ecos del Ollantay y las reescrituras. En la sección virtualizada, vos interrumpime y preguntame si te perdés, porque también me puedo confundir con algo que dije el lunes y a vos no te lo dije, y entonces queda como desfasado. Habíamos dedicado, o sea, en tu caso había quedado virtualizado, pero ahora lo retomamos un poquito. Una sección de la segunda clase de Ollantay a reflexionar sobre el mito del Incarri, o el Inca Rey. Para eso, en el aula virtual hay apuntes, hay unas lecturas sugeridas, y voy a subir un documento más, todavía me falta subirlo ahora, aclarando un poco ese panorama. Hay lecturas que habíamos dejado de William Rowe, que es un clásico para contextualizar, pero había, sobre el mito del Incarri en particular, había dos o tres textos, que están todos en el aula virtual. ¿Qué es el mito del Incarri o Incarri? Inca Rey quiere decir. Y es un mito, en este curso estamos viendo un poco cómo se refuncionalizan, ¿no es cierto?, esos mitos, que tuvo mucho predicamento desde la época de la conquista hasta ahora. Básicamente, la idea o el núcleo, ahora vamos a leer dos versiones, el núcleo del mito es que el Inca fue decapitado por los españoles, su cabeza está enterrada en algún lugar, según las versiones del mito, algunos dicen que en el Cusco, fuera del Cusco, etc. Y desde su cabeza está creciendo el cuerpo, y cuando ese cuerpo crezca, el Inca va a volver y se va a restaurar el orden del mundo, ¿sí? Bueno, ese mito
obviamente tiene una vinculación con lo escribo acá en el costado para que tengas el texto, Incarrí. Una vinculación con el Ollantay, porque no deja de ser un texto en torno a la restitución del orden de la mano de un inca, en este caso un inca bueno, el inca ilustrado, no el otro malo que lo echó a Ollanta. Y si uno lo pone en relación con todos los procesos revolucionarios del siglo XVIII, con más razón, digamos, porque muchos de esas revoluciones, como la de Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, Tupac Katari, es otro personaje en la historia de lo que hoy es Bolivia, que son en la misma época lideran levantamientos indígenas, estamos hablando de 1780. Obviamente estaban añorando el retorno de un orden garantizado por un inca sabio, generoso, etc. Pero la idea de que iba a restaurarse el incanato. Por supuesto, cada uno de estos líderes, o varios de ellos, se proclamaban a su vez herederos sanguíneos de los incas. O sea, Tupac Amaru II hizo todo un juicio de descendencia antes de entrar en la revolución. En esa revolución, llamémosla, perdón, ¿está desde otra máquina, Tomás? Sí. Me parece que... Sí. Hola, perdón, volví, problemas con el internet. Sí, ya veo, pero estás, te tengo dos Tomases, digamos, no importa. Tengo ahí, ¿nos escuchás? Sí, ahora escucho, perdón. Bien. Tuve un problema con el internet que se me cortó y parece que dije un clon, no sé. Bueno, retomo entonces lo que estaba diciendo. Esta idea del mito del Incarri tiene que ver con, digamos, volvió a tener auge, si bien es algo que proviene del momento de la conquista, porque de alguna manera se fusionaron en el imaginario las muertes de diversos incas, empezando por Atahualpa, que no fue decapitado, digamos, pero en el imaginario, en las representaciones, aparece como decapitado. El que fue decapitado es Tupac Amaru I, de donde toma su nombre el Tupac Amaru del siglo XVIII. Bueno, y otras figuras que sí fueron luego decapitadas se superponen en este mito que retomo por si habías perdido esa parte del audio. Es un mito que, digamos, básicamente dice que el Inca fue decapitado, su cabeza está enterrada en algún lugar de lo que hoy es Perú. Muchas versiones dicen Cusco, otras no dicen dónde. Algunas incluso dicen que la cabeza se fue a España. Hay distintas versiones. Y que cuando vuelva a crecer el cuerpo del Inca, a partir de esa cabeza, como que la cabeza va a hacer que crezca el resto del cuerpo, el Inca va a volver, va a restaurarse el orden del antiguo incanato, digamos, ¿sí? Y bueno, el mundo va a volver a estar en orden, ¿no? Es un mundo, lo que aparece en los textos con el nombre de un Pachacuti, un nuevo orden del mundo, un darse vuelta al mundo, en este caso, para algo favorable, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. Ese es el mito del Incarri, que también estaba operando en esta época de las revoluciones, y hay que tener como un trasfondo de los Ollantay, ¿no es cierto? La restauración de un Inca y de un Inca favorable. En el aula virtual, ustedes tienen un texto que es una de las versiones del mito del Incarri. A ver,
por ahí lo podemos buscar en el aula y compartir. Sí, Sí, yo lo tengo abierto. ¿Lo tienen abierto? Genial, buenísimo. Buenísimo. Encontré el otro también, Cris, cualquier cosa, el de Al que leímos literatura quechua. Genial. ¿El libro? Sí, lo estoy vamos cortándolo a ver si puedo subir ese pedacito solo. Sí, no, pero subámosle el libro, así ven las versiones. Listo. Porque así les aprovechamos que vean las versiones del... Dale, ya lo subo. Viste que les comenté que había varias versiones. Bueno, vamos en orden porque si no vamos a enloquecer a Tomás, pobre. A ver, nosotros leímos dos versiones. Este mito del Incarri ha sido recogido de la oralidad, en muchos casos, por antropólogos, folcloristas. En el texto que vos tenés en el aula virtual, que dice Incarri Puquio, es una versión recogida en la región de Puquio, en Perú, que está como al sudoeste del Cusco, más cerca de la costa, pero no en la costa, y más al sur. Y bien, lo leo rápido, así lo confrontamos con el otro. Dicen que Incarri fue hijo de mujer salvaje. Su padre dicen que fue el padre Sol. Aquella mujer salvaje parió a Incarri, que fue engendrado por el padre Sol. El rey Inca tuvo 3 mujeres. La obra del Inca está en Acnú. En la pampa de Quelcata está hirviendo el vino, la chicha y el aguardiente. Incarri arreó a las piedras con un azote, ordenándolas. Las arreó hacia las alturas con un azote, ordenándolas. Después fundó una ciudad. Dicen que Quelcata pudo haber sido el Cusco. Bueno, después de cuanto he dicho, Incarri encerró al viento en el Osconta, el grande. Y en el Osconta pequeño amarró al Padre Sol para que durara el tiempo, para que durara el día, a fin de que Incarri pudiera hacer lo que tenía que hacer. Después, cuando hubo amarrado al viento, arrojó una barreta de oro desde la cima de Osconta, el grande. Si podrá caber el Cusco, diciendo, no cupo en la pampa de Quelcata. La barreta se lanzó hacia adentro, no quepo, diciendo, se mudó hasta el Cusco. ¿Cuál será tan lejana distancia? Los de la generación viviente no lo sabemos. La antigua generación, anterior a Atahualpa, la conocía. El Inca de los españoles apresó a Incarri, su igual. No sabemos dónde. Dicen que solo la cabeza de Incarri existe. Desde la cabeza está creciendo hacia adentro. Dicen que está creciendo hacia los pies. Entonces volverá, Incarri, cuando esté completo su cuerpo. No ha regresado hasta ahora. Ha de volver. Ha de volver a nosotros si Dios da su asentimiento. Pero no sabemos, dicen, si Dios ha de convenir en que vuelva. Bueno, fíjate en esta versión donde aparece un personaje que es casi una divinidad, porque es creadora, digamos. Y se arrastra el sol, el viento, las piedras. Arrastra el sol, o sea, es como que pone orden en el mundo, funda ciudades, y después dice que lo apresó el Inca de los españoles, su igual, o sea, el rey. Por eso esto de Incarri, ¿no? Inca rey. Y esta idea de que quedó la cabeza y que el Inca va a volver, ¿no? Entonces hay acá como una especie de, bueno, casi de, digamos, también de mito milenarista, ¿sí? En el sentido de, digamos, de salvacionista, de que en algún momento va a volver un líder mesiánico, mito mesiánico, no milenarista, mesiánico es la palabra correcta, va a volver un salvador, un mesías. En el libro que ahora estaba subiendo Clara, es un libro, ¿viste la colección de la biblioteca Ayacucho? Que es esa biblioteca de obras latinoamericanas, que usamos varios libros, bueno, que la empezó a publicar en los años 70 Ángel Rama en Caracas, y bueno, sigue activa. Hay un volumen, hay varios volúmenes de literaturas indígenas, por ejemplo,
Hay uno de literatura guaraní, hay otro de literatura quechua, literatura maya. En el de literatura quechua vas a ver que hay un montón de versiones del mito de Incarrí. Y yo voy a leer ahora una, al solo efecto de, bueno, de comparar un poco estas versiones y de poner en relación este universo mítico que, digamos, está dando vueltas en relación con la obra que nos interesa. ¿Querés que lo comparta, Cris? Dale, está en la página 283 del libro, no sé cuál sería en el PDF. Ah, me dice que no estoy habilitada para compartir pantalla. Te habilito, a ver, tengo que... No, a ver. Retomando la práctica en virtualidad. Sí. ¿Cómo te te habilito? En la pantallita, ¿viste donde aparece como un rectángulo con una flecha verde? Con una flecha. Sí. Ahí al costadito tiene que haber alguna opción que dice habilitar a los participantes o algo Ya así. me olvidé todo. Mirá que habíamos dado clases virtuales, ¿eh? Sí. Varios participantes. Ahí está. A ver ahí. Ahí está. Bien. Acá está el... Ahí está. Bien. Lo leo también rapidito, así lo comentamos un poco. Esto es más complementario, pero parecía importante poner en relación el texto con este mito de Incarri. Este es un texto recogido en otra región, que es Chancaraí, en 1970, por Alejandro Ortiz Rescaniel, que es un autor que vimos Sí. en esos volúmenes de mitologías. Y es la versión de un pastor monolingüe, o sea, un hablante de quechua digamos, se lo contó, un hablante de quechua que no habla español, monolingüe, este pastor, se lo contó a Rescanier y él lo publicó, y acá Edmundo Bendezú, que es el que arma el volumen de literatura quechua para la colección de la Biblioteca Ayacucho, hizo la traducción. Y dice, yo soy indio puro legítimo. En mi pueblo también son indios puros. Ustedes no son peruanos. Ustedes son de la familia de Pizarro. Yo soy Reyes de la familia de Incarrí. Hijo de Incarrí, hijo de la madre Luna, hijo del padre Sol. Incarrí amarró el sol para que dure más tiempo. También al toro lo amarró. Ese hombre era un buen hombre, hasta las piedras hacía caminar. A España lo mandaron llamar. Dicen que por eso estuvo haciendo un puente en el agua del mar. Cuando todavía no había terminado el puente, Pizarro lo mató a causa del dinero. Ese Pizarro era el hombre de los puercos. A Incarrí lo mató con sus armas, con sus balas. Incarrí solo tenía una onda. Le cortó la cabeza y la mandó a España. Su cuerpo se quedó en un pueblo peruano. Dicen que en España su cabeza está viviendo y la barba le está creciendo y cada mes se la afeita. Hoy no hay Incarrí. Cuando se murió Incarrí, llegó Jesucristo, lleno de voluntad, poderoso del cielo. Jesucristo no quiso ni enterarse que Incarrí está en la tierra. Cristo está en otro lugar. No se mete con nosotros. Jesucristo está sosteniendo el mundo con la mano como a una naranja. Cuando el mundo se voltee, dicen que Incarrí volverá. Entonces caminará como los hombres de los tiempos antiguos. Todos los hombres nos encontraremos entonces, los gentiles y los cristianos. Estas cosas las saben las cumbres y los cerros. Incarrí había hablado con Sarasara, con Solimana y con Achataiwa. Él había visto esa montaña. Dicen que es enorme, que se la ve desde muy lejos. Por eso todos lo saben. Bueno, fíjate que en esta otra versión hay algunos elementos compartidos, ¿no es cierto? Como esto de la capacidad de generadora o de ordenadora del mundo que tiene Incarrí,
Está la idea de la cabeza cortada, pero acá dice que está en España. Y aparece Jesucristo, esa idea de se fue Incarrí, llegó Jesucristo, ¿no? Como una asociación Sí. con el tiempo de la conquista y la evangelización. Y también está un poco, dicha de otro modo, la idea del Pachacuti, de esto de cuando el mundo se voltee, ¿no? Que dé un vuelco el mundo, va a volver Incarrí, ¿no? Esta idea de un cambio de orden en el mundo. Bueno, yo le pedí a Clara que subiera el volumen completo, porque realmente en ese volumen hay muchas versiones del mito de Incarrí. Vas a ver que hay una seguidilla en el índice, así las tienen para cuando las quieran ver. Pero para tener en cuenta este contexto mítico, cuando estamos hablando de una obra como El Ollantay, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, sí. Pregunta cualquier cosa, cualquier duda, nos consultás. Bien, hay un artículo que ustedes tienen en la bibliografía que se llama El mito de Incarri en los cantos quechuas, que lo escribió un profesor y escritor que ha estado acá en Mar del Plata, en el anterior congreso del CELEIS, Mauro Mamani Macedo, y bueno, que es un profesor muy, muy meritorio, un estudioso, y es hablante quechua, entonces analiza no solo las literaturas peruanas escritas en español, sino también en quechua. Y lo que hace en este texto es justamente revisar cómo aparece el mito de Incarri en cantos quechuas contemporáneos, digamos, del siglo XX, finales, algunos textos del siglo XXI. Entonces, ese artículo yo recomiendo que lo lean en relación con estas versiones. Leímos dos, pero ahí tienen para leer algunas más en el libro de literatura quechua, como para entrar un poco en ese universo y, bueno, tomar un poco en cuenta estos contextos míticos, digamos, a la hora de leer el Ollantay. Digamos, el mito de Incarrí es un mito que viene desde la época de la conquista y que se ha refuncionalizado en el siglo XVIII, cobró auge en relación con estas rebeliones indígenas como la de Tupac Amaru, ¿no? Que es nuestro revolucionario estrella en esta unidad, digamos. Hay que tener en cuenta esa rebelión. En el Claro. siglo... sí, decías algo. Perdón, pido un spoiler. Todos los mitos así de las versiones del Incarrí repiten que él va a volver de alguna forma, porque por ejemplo en Exacto. el primero que vimos era por su cabeza, acá cuando se voltea el mundo, pero le crecía la barba, pero parecía no tener relevancia porque se la cortaba, se afeitaba, Claro. decía. Pero todos Acá hablan de un el mundo. regreso. Claro, todos hablan de un regreso. Y hablan también todos un poco del origen, porque acá también dice que movía las piedras, que ató al sol. La Tiene un mayoría, poco la también. mayoría hablan de alguna acción o de quién es hijo, si tiene algún linaje divino, o de las cosas que hizo, como fundar ciudades o poner orden, Claro. digamos, en la naturaleza, ¿no? Casi todos tienen algún componente de eso. Y acá, en este justo último que leímos, Mm, me llamó la atención que dice explícitamente lo mató Pizarro. O sea, sí, como bueno, que ahí da a ahí hay entender que información histórica, y además dice Pizarro el hombre de los puercos. Vieron que de Pizarro claro, se decía que, o sea, que a diferencia de Hernán Cortés, por eso no leemos ninguna crónica de Pizarro, porque era analfabeto prácticamente, y era una persona que en España tenía un chiquero de puercos, por eso quedó lo del hombre de los puercos. no sabía. Claro, como un criadero de cerdos, y Claro, en Perú había llegado a hacerse rico. Bueno, después Perú tiene toda una seguidilla de conflictos entre los propios conquistadores. O sea, es muy diferente al proceso de Cortés y México, ¿no es cierto?
Evidentemente, por más pastor monolingüe quechua que sea, tiene alguna información histórica del escolar, o vaya uno de algún Que le lado, llegó de ya alguna manera, sí. llegó de alguna manera, entonces ya ahí hay cosas mezcladas. Por eso, como son cosas que llegan desde la oralidad, es imposible pensar que no estén mixturadas. Que, acordate, en los artículos que hablan del origen de los Yantai, justamente uno de los argumentos de los que dicen que no es un texto de la época inca, sino colonial, es que es demasiado puro el quechua, demasiado académico, porque las Claro, cosas que sí. han llegado por la oralidad y demás están todas muy, eh, muy interferidas, por decirlo de alguna manera. Entonces, difícilmente, acá tenés una prueba evidentísima, es un collage, aparece Jesucristo, pizarras de los pueblos, o sea, la oralidad es así, digamos, si Sí, fuera sí. una cosa toda depurada, eso ya da que sospechar que hay una dimensión de artificio, ¿no? En el sentido de una Igual creación. está bueno porque en la oralidad como que también en las distintas versiones vemos como lo fuerte de los mitos, ¿no? En ambos se nombra a Dios, por ejemplo. Claro, Ahí está muy presente el español, Me totalmente. sorprendió eso, que la primera fuera con Dios, la segunda con Jesucristo, y siempre se lo ve como, bueno, Jesucristo no se la va a ver venir esta, tipo, Claro, claro, es que eso está todo relacionado. no le conviene que aparezca el Inca Rey. No le conviene que aparezca el Incarrí, y la idea de Jesucristo como una especie de invasor, ¿no? Es una visión de la evangelización. Justamente en relación con eso, ahora vuelvo al artículo de Mauro Mamani, pero ya que salió el tema, como lo comenté con los chicos del lunes, te lo comento a vos también. Hubo un movimiento mesiánico después de la conquista, eh, que también a veces aparece, vas a ver que en la bibliografía eh, aparece relacionado con el mito de Incarrí, que es el Taki Oncoy o Taki Ongoy, Ah, nombre sí. que te va a sonar por una obra, digamos, lírica, digamos, una obra musical, que Una estrenó canción. ¿eh? Hay una canción. Claro, es todo un disco fue en su época, y un espectáculo musical de Víctor Heredia en el año 84. Que Sí, también la cantó Abel Pintos. claro, bueno, es la versión actual. Claro, sí, sí. Eh, ese, ese nombre viene, por eso se los mencionaba, porque todo esto está dentro de este contexto, y ese nombre viene de un movimiento también mesiánico en el sentido liberador, que se produjo después de la conquista, que fue muy perseguido por digamos, el poder colonial, porque los indígenas, estoy hablando de la zona de Andina, la zona de Perú, eh, los bautizaban a la fuerza. Para ver un poco en relación con este Jesucristo eh, que aparece como un usurpador, ¿no? Los bautizaban a la fuerza, los cristianizaban, digamos, de prepo, y entonces se había instalado una especie de ritual por el cual iban a sus lugares de adoración o de culto, que se llaman huacas, ahí escribo la palabra, eh, y tenían como una ceremonia que incluía un baile y demás, como si fuera para liberarse de esos rituales cristianos, como para borrar el bautismo, por decirlo así. Por supuesto, las autoridades que veían esto como un montón de gente que estaba en trance, le decían la enfermedad del baile, se daban cuenta de que tenía un carácter rebelde, ¿no es cierto?, en relación con lo que se trataba de imponer, persiguieron mucho a todo este movimiento del Taki Ongoy. Y por eso en esa recuperación que tiene lugar en los años 80 de lo americano, digamos, posterior a los ciclos de las dictaduras en América Latina, no es casual que elija el nombre de Taki Ongoy para hacer esa serie, ¿no? Incluso en el libro, digamos, el texto con
de las letras, digamos, está explicado con toda la gente que la habló, las lecturas, la bibliografía, muchas cosas que estamos leyendo nosotros, Víctor Heredia me refiero, para elaborar esos cantos de su obra musical Taki Ongoe. Pero es como el Incarrí, digamos. El Incarrí es un mito, el Taki Ongoe fue un movimiento, llamémoslo así. Ambos son mesiánicos, en el sentido de salvacionistas, ¿no? O que quieren ir al rescate de una cultura, de una tradición y un reordenamiento del mundo. Pero bueno, lo traigo a colación porque son cosas que, como se ve, vienen de la época colonial, pero siguen muy vigentes, ¿no? Vos mismo hablás de la nueva versión de Abel Pintos y demás. Y claro, por eso, viste, cuando hablamos de... Clarita puso el link. Clara, ¿lo querés poner en el aula virtual? ¿Así lo ven los otros chicos? Dale, sí, es el único que encontré completo. Después hay otros que por ahí tienen mejor calidad, pero son solo una canción. Bueno, pero ponelo y ellos siempre pueden buscar también, buscar otro, pero como para que tengan una referencia de qué estamos hablando, ¿no? Listo, porque en la bibliografía aparece, en los artículos que ustedes leen, hablan del Taki Ongoe, ¿no es cierto? Así que para tener ese dato, y no sé si se va entendiendo cuando hablamos de que hay una zona llamémosla en sentido amplio, de la discursividad latinoamericana, donde las literaturas indígenas siguen activas y productivas, siguen siendo recuperadas. Sí, continúan en el movimiento de alguna forma. De alguna forma, ¿no? Bueno, vuelvo entonces al artículo de Mauro Mamani, que lo que hace es ver eso. Por ejemplo, dice, el mito de Incarrí, que en la conquista tenía que ver con la restauración del orden colonial en el siglo XVI, del orden precolonial, perdón. En el siglo XVIII tenía que ver con esta idea de volver a poner en un Inca, con las rebeliones como la de Tupac Amaru, Tupac Atari, etcétera, etcétera. En el siglo XX vuelve a aparecer. Entonces menciona un caso que ya está mencionado en otro artículo que está en la serie de la clase pasada, por ejemplo, de un pastor evangélico en Perú, estamos hablando años 90 del siglo XX, que se metió en la política. Y medio convenció a sus seguidores de que él era el Incarrí, que volvía. Y eso estamos hablando hace 30 años. ¿Cómo refuncionalizó ese mito, ¿no? Por ejemplo. O esta idea del Inca descabezado, del cuerpo que va a crecer, cobró nuevos significados en algunos distritos de Perú. Sé que Perú tuvo un proceso, tuvo una dictadura como una Argentina, y tuvo movimientos armados. No podría expresarme con precisión, llamarlos guerrilleros, antigubernamentales, en los años 70 y 80, porque duró un poco más que acá, muy violentos. Por ahí escuchaste hablar alguna vez de Sendero Luminoso, por ejemplo, que eran grupos armados de extracción maoísta. Bueno, pero hubo varios. De un lado y del otro, digamos, hubo muchos muertos. Y en muchos casos, en general, por parte de las Fuerzas Armadas de Perú, hubo lo mismo que pasó acá, mataban gente y la enterraban en forma clandestina, para no, como en fosas comunes, para, ¿no es cierto?, no exhibir que la estaban matando. Esos lugares de enterramiento masivo, que ahora la arqueología forense está explorando, está descubriendo, tratando de identificar, etcétera, etcétera, tuvieron más peso en algunas localidades que otras. O sea, hubo algunas localidades donde, por distintos motivos, hubo más fosas comunes que en otras, ¿no es cierto? Ahí habría que estudiar el conflicto armado en el Perú de los 70 y los 80. En esas localidades donde eso tuvo más
más impacto, hubo como una nueva versión del mito de Incarrí, de que de esos muertos iba a resurgir un nuevo orden, ¿entendés? O sea, sí, como que hay una productividad del mito que se reproduce hoy en día. Exactamente. Entonces, eso es lo interesante del artículo de Mauro Mamani, que nos lleva a ver cómo sigue vigente. Y él analiza, algo que él puede hacer y nosotros no, cantos quechuas, es decir, de actuales poetas quechuas, que él lo traduce, pero él, como es hablante quechua, nos cuenta un poco, nosotros que no sabemos quechua. A los ignorantes del quechua. No escuché. Nos cuenta a nosotros ignorantes del quechua. A nosotros, claro, ignorantes para nosotros que estamos en la Academia Argentina y que solo muy poca gente sabe quechua, o no es lo usual, digamos, ¿no? Claro, sí. ¿Qué sé yo? En otras universidades en el noroeste, en Córdoba, dan clase de quechua en el laboratorio de idiomas. Pero acá en el Río de la Plata es muy inusual, ¿no? Entonces, nos viene bien, digamos, un artículo como este. Y el artículo tiene una introducción que dice: el mito de Incarrí narra la muerte del Inca Atahualpa, quien fue decapitado por los españoles y cuyas partes se enterraron en diversos lugares. Estos miembros dispersos se buscan y crecen bajo la tierra, especialmente su cabeza. El día que se junte cabeza y cuerpo, cuando esté completo y fortalecido, volverá a la tierra, Cay Pacha. Este relato mítico se construye como una respuesta a la muerte del Inca para declarar que no ha muerto, ¿no? Sería como una respuesta simbólica. Y lo que va a hacer en el artículo es estudiar los cantos quechuas que representan el mito de Incarrí en diversas épocas, lo que permite advertir que este sigue vivo en la memoria del pueblo y es motivo de recreación en la música, ¿no? Porque todos estos cantos están musicalizados. Bueno, va a usar la categoría que ya mencionamos del Pachacuti, que plantea el cambio de espacio y tiempo, un vuelco de mundo. Lo traduce como un vuelco de mundo. Y una cosa muy interesante es que hace hincapié en la concepción andina de la muerte, que sostiene que nada muere, sino que se parte para retornar, se siembra el muerto para que vuelva a crecer, ¿no? Una idea de que el muerto o la cabeza enterrada va a volver a crecer, está como sembrado, ¿no? Bueno, después tiene otro apartado en el cual, bueno, analiza cómo surgió el mito de Incarrí, fusionando eventos históricos y otras cuestiones del imaginario popular no del todo fieles a la historia. Por ejemplo, la idea de que fue decapitado. Atahualpa no fue decapitado, sino que lo mataron en el garrote, que es capaz que lo viste en las películas, eso que les aplastan la cabeza, ponen como una cosa acá, y, bueno, que era una muerte indigna, muy vil. Por probable razón, o sea, viste que había como escalas en la categoría formas de morir. Por ejemplo, ahorcado no era una muerte digna. Por eso generalmente a los nobles, aún en la Revolución Francesa, no los mataban, no los ahorcaban, mataban en la guillotina. Morir, digamos, a espada, con el hacha del verdugo, no es lo mismo que morir, digamos, en cierta jerarquía de honores, no era lo mismo que morir ahorcado con el garrote, que se llamaba garrote vil, además, ¿no? Entonces él lo que dice es que se fusionan las muertes de distintos personajes en esta idea del Incarrí decapitado. Por un lado, darle una muerte más noble en el imaginario al Inca. Pero por otro lado, se mixtura con esta creencia de que de la cabeza va a crecer el cuerpo. Entonces, se requiere, y aparte con la metáfora de que el imperio, imperio, a ver, siempre con anacronismos, ¿no? Pero que esa organización social y política del Incario había quedado decapitada, había perdido su cabeza con la muerte del Inca. ¿Se entiende esto más o menos? Sí. Bueno, entonces él repasa cómo es que surge el mito de Incarrí, que
hay otros artículos de la clase pasada, pero aquí está también muy bien sintetizado. Y luego lo analiza en los cantos quechuas contemporáneos. Dice, el mito de Incarri se representa en la obra de varios compositores quechuas, a veces en forma explícita y otras simbólica. También siguen la secuencia hipotexto-hipertexto, ya que toman como base el mito y lo reformulan de acuerdo con su proyecto creativo, pero mantienen el argumento. Entonces ahí analiza casos, digamos, de compositores contemporáneos, no coloniales, digamos, de ahora, que escribieron hace unos años, donde el mito es reaprovechado. Por ejemplo, acá una de las cosas que cuenta es lo que te decía recién. Dice, en la década de los 80, el Perú vivió el conflicto armado interno que tuvo como resultado miles de muertos de las comunidades quechuas. Ayacucho fue uno de los pueblos que soportó con mayor dureza esta tragedia. Los autores, para representar las masacres que sufrió el pueblo quechua, recurrieron al mito de Incarri. O sea, fíjate cómo lo usan en otro momento histórico para otra cosa. ¿Sí? Yo insisto mucho con esto porque desde el principio del curso estamos tratando de demostrar esto de que las literaturas indígenas o estos textos que llegan hasta nosotros son como un continuo que cada tanto emerge en la línea de tiempo con otro sentido, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, en un caso como este, se puede ver con claridad. Bien, este artículo entonces lo recomiendo, que le den que des una mirada también cuando puedas. Y leo 2 parrafitos de la conclusión. Dice, las formas de retorno de Incarri son varias. Se puede volver sobre la tierra desde el Ucupacha al Caipacha. El Ucupacha sería como el mundo de abajo, que por supuesto después de la conquista lo identificaron con el infierno, pero no es el infierno cristiano, ¿no? Es como otro, la organización del mundo andino. Emerger desde el subsuelo donde se completa. También se puede completar en el mundo de acá, ese es el Caipacha, con el aliento de todo lo que existe. Pero siempre la Pachamama, la Madre Tierra, es quien lo protege, lo guarda, lo conserva en el tiempo de oscuridad hasta que se cumpla su proceso de unificación. Ella misma le traslada sus energías y abre sus caminos para el encuentro. Pero también la idea de que es como un río que crece, ¿no? La imagen del río es una imagen muy poderosa también en la literatura andina. Yo les mencionaba, por ejemplo, la novela de José María Arguedas, Los ríos profundos. Y hay versiones del mito de Incarri donde Incarri vuelve como un río, e incluso un río de sangre que arrasa con todo. Todo el cuerpo de Incarri simboliza el pueblo indio despedazado por la explotación, pero la parte más significativa es la cabeza. Esta simboliza al Inca, quien lidera al pueblo que perdió con su muerte a su orientador, ¿no? O sea, esta decapitación también es un símbolo de la pérdida de la cabeza política, digamos, ¿no? Del orden social. ¿Se entiende más o menos? Creo que perdimos de nuevo a Tomás. Sí. A ver, esperemos a ver si retorna. Bueno, esperamos porque me parece que se congeló. Sí, sí, está. De hecho, no sé si quedó frisado. Sí, Está de ahí nuevo. está la otra conexión.
¿Estás ahí, Tomás? A ver. Ahí te escuchamos, ¿no? Sí. No sé, ¿estás ahí? O yo ya escucho voces. No. No sé si está, porque... No, me pareció a mí que escucharlo, pero no. Porque sonido tiene, así que... Ahí está pidiendo admisión de nuevo. A ver. ¿Estás ahí, Tomás? Hola, hola, sí, sí, perdón, se me desconectó de vuelta. ¿Me Sí, quedará? sí, no, te estuvimos, esperamos, no avanzamos porque nos dimos cuenta de que te habías quedado congelado. Perdón, en un momento se me desapareció todo. No Sí, sé qué le pasa al internet hoy. no, y bueno, a veces, hoy hay A veces. advertencia de algo meteorológico, viste que últimamente hay alerta violeta, que no sé, Violeta, violeta, o sea, bueno, porque ¿Violeta? hay, llueven violeta, papas. ¿Qué porque colores que hay le ponen a la... otra cosa también, o sea que puede haber problema con las antenas y eso también. Bueno, nos habíamos llegado al artículo de Mauro Mamani, terminamos y ahí te congelaste. ¿Vos llegaste a escuchar eso? Yo llegué, sí, hasta la parte de la representación del Incarri en cuanto a su cuerpo y en cuanto a su cabeza. El cuerpo como río de sangre y después la cabeza como símbolo de... Y ahí se Listo. quedó. Y ahí Tipo, ¿qué justo ahí representaba terminamos dentro porque ahí de te vimos este año? congelado y esperábamos, estuvimos charlando hasta que volvieras. Ah, bien, no Eh, estuvo tan mal, perdón. no, por favor. No, son cosas que pasan esto. Bueno, esto era un poco para darte un panorama de esto del mito del Incarri, que insisto, hay otras lecturas en el aula virtual, pero para que más o menos recuperaras esta parte, ¿sí? Luego, en esta segunda parte de la clase, digamos, queríamos reflexionar también un poco sobre los usos desde el ángulo, digamos, de la historia que está en el núcleo de los Yantai, esa leyenda de Tlapucicoilor y Ollanta, o en algunas versiones tiene otro nombre, desde las letras, digamos, la literatura hegemónica, por llamarla de alguna manera, no las letras en español, digamos, eh, no desde la oralidad, sino de la cultura letrada, ¿no? Hay un artículo que escribió Antonio Cornejo Polar, que habla del caso peruano, pero nos va a servir para, por supuesto, para este caso que es eminentemente peruano, pero que lo podemos trasladar a otras literaturas nacionales, que se llama Ajenidad y apropiación nacional de las letras coloniales. Reflexiones sobre el caso peruano. Y si te fijas en el mismo título, dice, habla de la ajenidad de las letras coloniales en relación con la cultura nacional. Claro, porque la construcción de las naciones, y por tanto de aquello que podemos llamar literaturas nacionales, es posterior a la instancia de la colonia. Entonces, hay como una ajenidad, ¿no?
sea, hasta dónde la colonia es parte, o las letras coloniales son parte de la literatura nacional. Y él habla de esta apropiación nacional, o sea, como que las naciones hispanoamericanas se apropiaron de su tradición colonial, como armando una genealogía, ¿no es cierto? Como armando un linaje, armando una tradición. Pero no, digamos, no deja de ser una operación historiográfica. Decir que esa literatura nacional empieza con, qué sé yo, el Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso no tenía ninguna inserción en ninguna literatura nacional peruana, porque no existía la nación peruana, en el sentido de que se le da en el siglo XIX, digamos, ¿no? ¿Se entiende esto? Bien, entonces este artículo es muy interesante porque realmente no es de... Cornejo Polar escribe con un estilo que no es complejo, pero su pensamiento tiene densidad. No es difícil, no es que sea difícil entender la frase, sino que realmente dice cosas que ameritan, digamos, estudios en profundidad. Por ejemplo, él una de las cosas que va a decir, es esto que comentábamos recién, el emplazamiento de la literatura colonial dentro de las literaturas nacionales hispanoamericanas es en realidad producto de una opción historiográfica y tuvo que ser materia de discusión. Esto lo decimos en relación con esta idea de que Los Yantay es como un bestseller en Perú. Es como una obra que, según los materiales que subimos al aula virtual y que vimos en clases previas, que Clara explicó muy bien del sistema escolar peruano, no hay año en la escuela en que no esté en el programa de estudios el Ollantay, sigue estando vigente. Ustedes en el aula virtual tienen una grabación de una representación dramática, para un público evidentemente hablante de quechua, porque lo representan en quechua. La grabación que conseguimos en YouTube está subtitulada, pero el texto en la representación está en quechua, es decir, es como un clásico, digamos. Ahora, hay una operación, porque es un texto colonial que la cultura nacional se apropia de él, digamos, y lo convierte en un clásico. Otra cosa interesante que dice es, como las construcciones históricas son funcionales con respecto al momento en que se realizan, estas seleccionan del pasado solo aquellos segmentos que les son socialmente útiles, los organizan de una cierta manera y les confieren un significado relativamente concreto. ¿Se entiende un poco la idea del artículo? Luego va a discutir con... Como que se retoma lo antiguo, pero se toma lo conveniente también. Porque exacto. Es la misma operación que hicieron... puede faltar el honor, por ejemplo, en lo que es antiguo. Claro, en Europa con, digamos, a la sombra del romanticismo con la literatura medieval, digamos así. ¿No? Claro, sí, tal cual. Es una reapropiación. No existía la nación, qué sé yo, alemana, eran un montón de principados, todos separados, ¿no? Sin embargo, se toma como ciertas tradiciones como el origen de la nacionalidad cultural alemana, etc. Bueno, él va a trabajar luego el caso de Ricardo Palma, que es un autor peruano muy célebre por sus tradiciones peruanas, pero con el que discute que Palma, justamente en esas tradiciones, mostró una visión edulcorada, digamos, no conflictiva de la colonia, que en realidad es un tiempo de muchos contrastes, como lo vemos en esta obra, ¿no? Que uno tiene ahí cruzados todos los problemas posteriores a la conquista y sobre todo del siglo XVIII.
¿Se entiende más o menos? Sí, lo vengo entendiendo. No es demasiado complicado, pero ¿por qué nos interesaba? Porque queríamos cerrar un poco la presentación de los Yantai con dos textos, uno anterior y uno posterior, que toman el mismo núcleo, la misma materia narrativa, lo que sería esa especie de leyenda que está en el fondo, ¿no? Uno es el texto que vos ya lo has estado consultando, que es el poema de Miramontes. Voy a poner algunos datos, sobre todo por si esto queda grabado y lo quiere ver alguno de los chicos que faltó el lunes. Juan de Miramontes y Zuazzola es un autor que escribe en Perú, de origen español, porque era un soldado español, pero vivió muchos años en Perú, y escribe en Perú este poema épico, coetáneo a los comentarios del Inca Garcilaso, porque se estima que el poema se concluyó en 1609, que es el año en que salieron los comentarios, pero no se publicó en la época. Él se lo dedica al virrey, el virrey se lo lleva a España y quedó inédito. Y se publicó muy posteriormente. Hay una versión completa en la Biblioteca Ayacucho, la colección de la Biblioteca Ayacucho, y esta que tengo acá es una edición anotada, ¿sí? Que es, bueno, vos justo tomás un canto en que aparece Vilcabamba, esa ciudad de estos incas rebeldes, ¿no? En este poema épico, que a la manera de Tasso, Ariosto y digamos de la época renacentista, está armado en 20 cantos, 7 cantos están dedicados a la historia de amor de Cusicóilur y Chalcuchima. Acá no se llama Ollanta o Ollantay, se llama Chalcuchima el personaje. ¿Unos nombres tienen? Sí. Bueno, sí, para nosotros difíciles de pronunciar. Y lo introducen así. Son 7 cantos de 20, o sea, es bastante, es como una historia enmarcada, ¿no? Están los soldados después de una batalla, reunidos, y le piden a uno de ellos, que se llama Arana, queremos escuchar de buena gana, prestando sosegada y grata audiencia, algún notable caso sucedido en el Pirú, si alguno habéis oído. Y ahí, en 7 cantos, en verso, ¿no es cierto? Este hombre les cuenta la historia de amor, donde hay 2 incas, pero no padre e hijo, sino 2, o sea, el inca y el hermano del inca. Chalcuchima se enfrenta al hermano del inca porque Cusicóilur se enamora del protagonista, digamos, de Chalcuchima, que también era pretendida por el hermano del inca, que es el que la lleva a Vilcabamba. La quiere hacer su colla en Vilcabamba, ¿no? En esa ciudad que aparece representada como una ciudad romana, con frisos, con, digamos, toda una serie de cuestiones. Bueno, y no lo voy a contar todo, pero sí tengo que spoilear el final. Por supuesto aparece la cuestión del linaje, porque el hermano del Inca dice, yo tengo más linaje que Chalcuchima, porque ella prefiere a Chalcuchima, qué sé yo. Hay batallas, por supuesto, es un poema épico, pero al final el Inca concede que estén juntos los 2 amantes. Lo que pasa es que cuando, bueno, finalmente se hace la paz, hay como un banquete, qué sé yo, y los 2 protagonistas están juntos, el hermano del Inca, que era el malo, manda unos sicarios, digamos, a matarlos. En realidad matar a Chalcuchima. Y Cusicóilor, que aquí es
Curicoilor, si no me equivoco, aquí es Curicoilor, cuando ve que ha muerto su amado, se mata a ella también, es una especie de Romeo y Julieta, ¿sí? Sí, un Romeo y Julieta cualquiera. Un Romeo y Julieta, ¿pero por qué? Pues eso también tiene un sentido, porque en la épica del Renacimiento es un género considerado como uno de los géneros nobles o elevados, y desde Aristóteles, digamos, desde la antigua teorización, a la par, digamos, y discutiendo cabeza a cabeza a ver cuál era más elevado por los protagonistas y demás, que la tragedia. Entonces, hay una zona que comparten la épica y la tragedia. Y además hay modelos literarios, por ejemplo, Virgilio. En la Eneida hay una historia de amor también, que es la de Dido y Eneas, que no termina bien, porque Dido se mata, Eneas se va y Dido se mata, bueno. Entonces, un poco en esa tradición trágico-épica, digamos. Ahora, ¿qué es lo interesante de eso? Que la historia, con final cambiado en relación con el texto que nosotros vimos, digamos, con otro final, pero la historia, el núcleo, evidentemente el núcleo narrativo circulaba, porque esto de algún lado lo escuchó Miramontes para meterlo en su poema, que lo introduce como un caso, una historia del Perú, ¿sí? Y este texto quedó manuscrito, no circuló, o sea que tampoco podemos decir que la historia del siglo XVIII viene de esta obra, porque esta obra no circulaba, o sea que evidentemente hay una leyenda o una tradición de esos amores frustrados, etcétera, etcétera, que en la oralidad circuló y que en distintos momentos dio lugar a distintas obras, o el poema épico, el Ollantay, etcétera. Bueno, y el otro texto, esto más o menos se entiende, igual es un texto que vos, que estás en el proyecto de épica, lo podés ver con más detalle, pero el otro texto sobre el que queríamos detenernos es el Ollantay del autor argentino Ricardo Rojas. Y ahí tenemos muy clarito lo que, digamos, cambiando un poco de escenario, pero no podíamos no mencionar que hay un Ollantay de Ricardo Rojas, nada menos. Vamos a poner acá las fechas para ubicarnos. Ricardo Rojas era de Santiago del Estero, es decir, de las provincias, y nació en 1882 y murió en 1957 en Buenos Aires. Seguramente en literatura argentina habrán visto que fue el responsable de la primera cátedra de literatura argentina, cuando... ¿Está Tomás ahí o lo perdimos? Sí, no, estoy. Ah, bueno. Te decía, seguramente en literatura argentina habrás visto que fue el responsable de la primera cátedra de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires, escribió la primera historia de la literatura argentina, la célebre. Escribió muchos ensayos. Sí, la gauchesca, los gauchescos, bueno, todo. Ese mismo escritor tenía una propensión filológico-folclórica, antropológica, digamos, y le dedicó bastantes cuestiones, le dedicó estudios bastante sesudos a las cuestiones que tenían que ver con la cultura indígena. Él publicó un ensayo, por ejemplo, que se llama Eurindia, donde de algún modo postulaba su teoría, su interpretación, frente a las posiciones más netamente europeístas de las visiones de la cultura argentina, que estamos hablando de los años del centenario, ¿no es cierto?, en torno a 1910, que es un momento de reflexión de lo que se llama el nacionalismo cultural. ¿Sí? Algunos hablan del primer nacionalismo cultural argentino, la idea de qué es la cultura argentina, etcétera, etcétera, en ese momento, en torno del centenario. Sí, ser argentino y todo eso.
Claro, y ahí empieza Lugones, que si el Gaucho, el Martín Fierro, y hay distintas soluciones. Y hay algunas muy, en la línea, muy europeizantes, digamos, como que, bueno, Argentina es un producto de la cultura europea, digamos. La cultura argentina es un producto de la cultura europea trasladada acá y demás. Rojas tiene una propuesta, llamémosla más híbrida o heterogénea en el sentido que podría darle a esta palabra a alguien como hoy, digamos, o más recientemente Cornejo Polar, donde justamente habla de Urindia porque habla de rescatar lo nativo americano y la hibridación con lo europeo, ¿sí? Voy a ver si puedo compartir, porque para ver esto, nada mejor que echarle una mirada a la casa que se hizo construir Ricardo Rojas, que es un museo hoy en día en Buenos Aires. Vamos a ver si puedo entrar, y un segundito, una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí uno entiende Vale más que 1000 palabras. un poco, esto es como abuelo de pájaro, pero no podíamos ver el Ollantay y no mencionar una relevante versión argentina, ¿no? A ver, capaz que vos, Clara, lo podés buscar ahí. Yo la abrí, pero la tengo acá, pero no me acuerdo cómo abrirla grande. Para que ya lo comparto y lo vemos juntos. Lo podés, capaz que ya que estás, porque no Sí, se me forma la página donde lo ya lo quiero comparto. mostrar. Sí, se ve que mi internet tampoco anda bien, ¿eh? Capaz que hay, y estoy al lado del módem, así que capaz que hay algo en la atmósfera. Yo qué sé. Acá era, ¿no? Sí. Claro, había una galería ¿Ahí de lo ven? fotos. Sí, ahí hay una galería de fotos, estas, que por ahí les haces clic y se ven más grandes. Bueno, fíjate, ¿ahí lo ves? Sí, lo veo. Eso, fíjate lo que es la decoración de la casa. Vas a ver, por ejemplo, la es muy española, muy colonial, la otra, y en esta están todos estos dibujos que parecen como de inspiración indígena. Esto parece una sala de un palacio renacentista. Fíjate este jardín, ¿no? Ahí se ve bien. Si querés pasarlas un poco despacito, ¿los vas viendo, Tomás? Sí, perfecto. Bueno, fíjate esta especie de biblioteca. Sí, lo voy viendo, lo voy viendo. Lo vas viendo, ahora es museo la casa, tiene el archivo, todo, ¿no? Por eso las vitrinas, pero fíjate la decoración, ¿no? Con esos animales. Es como una hibridación entre lo español y lo indígena. Y el frente de la casa es como la casa de Tucumán. Es una réplica de la casa de Tucumán, ¿sí? Volvé para atrás un poquito, que hay una que tenía como un disco que parece también, es esta, bueno, que tiene estas decoraciones acá en el techo, la forma, fíjate esta cosa, esas piezas de alfarería con esas mantas bordadas, ¿no? O tejidas con motivos indígenas. ¿Eso lo ves? Por supuesto, nos quedamos todos el lunes diciendo que queríamos una casa así. Sí, o una habitación, aunque sea el patio. Aunque sea una habitación, ¿no? Aunque sea el patiecito, ese está genial. Mirá, esto parece un claustro conventual. Sí. Y el trabajo de las columnas también. Que tienen... Alucinante. Alucinante trabajo. Acá está Ricardo Rojas, ¿eh? Sí. Bueno, pero me parece que eso es súper gráfico para ver cómo entendía él esta idea de fusionar los distintos legados, ¿no? Parece que es muy gráfico, ¿no? Ahí hay partes. Es una locura. Es una locura, pero viste que se ve, es la puesta en imagen de la propuesta ideológica, por decirlo de alguna manera. En el fondo y forma. Fondo y forma. Exactamente, el lenguaje de la arquitectura, de la decoración, ¿no? Bueno, esa es su propuesta para el nacionalismo cultural, ¿no? Prestar atención a lo que viene de la matriz indígena también. Y él escribió esta obra, Ollantay, para ser representada en el teatro. Gracias, Clara, muchas gracias. Se me tildó la página, no me corría la de Ricardo Rojas. No es mal que está clarita. Él sí, se ve que internet no está fuerte hoy. Él escribió esta obra de Ollantay que la subtituló, a ver, no sé si ahí se ve, te quiero mostrar, ahí está dado vuelta, ¿no? Pero bueno. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Tragedia en los Andes. Fíjate cómo lo vincula con el universo de la tragedia, ¿no?
Y toma el material narrativo y compone una obra que fue representada en el Teatro Nacional en el año 39. Esto es un poco después, ¿no? Lo interesante es que él explica por qué. Ustedes lo tienen digitalizado en el aula virtual. No sé si llegaste a leer algo. De los Ollantay de Ricardo Rojas, no. Bueno, pero cuando lo puedas leer, lo dejamos también como un material complementario, porque no podíamos no mencionar que hay un Ollantay tan célebre en nuestra región, digamos, ¿no? Hablando de esta reescritura y reapropiación de los textos. Acá tenemos un caso claro de reapropiación por parte de una propuesta del nacionalismo cultural. Lo que decía Cornejo Polar para las literaturas del Perú, aquí lo podemos traer a colación para el caso argentino. Él explica que le parece pertinente presentar una obra con la trama, digamos, del Ollantay, que por supuesto le va a cambiar el final, la organiza en 4 actos y tiene otro final, pero ahora vamos a ver por qué tiene otro final. Lamento contarte el final, pero bueno, eso también es una spoiler operación. Necesario. Claro. Él dice, nuestro teatro nacional, esto en el prólogo, ¿no? Inaugurado a fines del siglo XVIII con el Ciripo de Labardén, inicióse con un tema de indios. O sea, fíjate cómo está armando una genealogía, como que esa obra Ciripo de Labardén, que siempre se menciona como la primera obra teatral nacional, ya tomaba la materia indígena. Entonces él considera adecuado poner en escena como una obra vinculada en el Teatro Nacional el Ollantay, ¿no? Luego menciona una serie de obras que hubo, entre ellas menciona una de autor anónimo que se llamaba Tupac Amaru. Mirá vos, no la tengo, voy a empezar a investigar a ver si hay alguna edición de esa obra. Entonces él dice que en esa tradición se incluyen el tema y la especie de Ollantay. Ahora, ¿qué más? Lo que él considera que el Ollantay que nosotros leímos, el del siglo XVIII, ha traicionado lo que serían la verosimilitud de la cultura inca. Un poco lo mismo que decían tus compañeros del lunes y vos de ese final tan extraño, como que no es verosímil sí, que en la época inca tuviera ese final. Entonces él lo que dice es que va a restaurar la trama de los Ollantay, como dándole un sentido verdaderamente plausible, y por eso le cambia el final. En el final de la obra de Ricardo Rojas, a Ollantay lo matan, porque lo castiga el Inca y lo mata, y a la Cusicoilur la destierran. Porque no le parece verosímil para él que estudió la cultura indígena y qué sé yo, que el Inca tolerase esa traición a la pureza del linaje, de la sangre, porque viste que el tema en todas las versiones es que se contamina la sangre de la casa real del Inca al emparentarse, claro, sí. al emparentarse, digamos, Ollantay con la princesa Inca, ¿no? Entonces él dice, yo me he apartado del texto quechua en la concepción de mi obra, porque aquel falsea la leyenda primitiva. Y he preferido, como germen inspirador, la olvidada versión folclórica del Cusco, una versión folclórica, es decir, una versión oral, ¿sí? Confirmada por otra que el arqueólogo Wiener recogió en Ollantaytambo, aunque las he completado en diversas fuentes arqueológicas, desarrollándola dramáticamente en sus consecuencias más genuinas. O sea, la idea de que el final de la obra que hemos leído no era genuino, que no, hay cosas que no podían ser, ¿no? Así, restaurado el mito autóctono, he creado sobre él una fábula nueva y un poema original, ¿no? Entonces, fíjate esta idea de trabajar casi arqueológicamente
y sobre la base de toda esa investigación, dice, bueno, crear una obra que sea plausible, que sea aceptable en el imaginario de la época inca, digamos, ¿no? Lo dice más adelante, yo no podía prescindir de la verosimilitud, para lo cual necesitaba el concurso de la arqueología y la filología, mas no podía dejarme absorber por estas, porque no, bueno, pues viene la parte de creación. Y según mi propia doctrina estética de Eurindia, yo debía fundir la más auténtica sustancia indígena en la más elevada especie teatral creada por los griegos. Ya mirá el combo, ¿no? Es decir, forma de tragedia griega para un tema indígena. Otra razón por la cual tiene que terminar mal, porque si es una tragedia, no puede tener final feliz. Sí, no hay final feliz. No hay final feliz, ¿sí? Pero además porque no le parecía verosímil como leyenda incaica. Creo que a todos igual. Sí, que es lo mismo que señalaban ustedes en las clases. Entonces él dice, bueno, ahora, para entender ese final uno tiene que entender que es una obra del siglo XVIII. La versión que leímos es un producto del siglo XVIII y sus negociaciones y conflictos. Si no, no se entiende ese final. Por eso ha hecho correr tanta sangre. Y acá, a ver, había... quiero leer otro párrafo del prólogo para que se entienda esto, ¿no? Porque él discute con aquellos que tienen otra visión de la cultura argentina. Dice, personas recién venidas a nuestro puerto suelen decir que la Argentina es europea y que nada tiene de común con el resto de la América indígena. Grave jactancia es que un individuo reduzca a su caso personal la conciencia histórica de todo un pueblo. Esto lo dicen aquellos que son descendientes de europeos, ¿no? Y es lamentable que por ignorancia y por prejuicios étnicos o políticos se enturbie la visión del arte, que es universal y superior a las realidades que la inspiran. Desvíase con ello al público que debiéramos educar. Y luego él habla de que en la zona de donde él viene, que es del interior, se habla quechua, se hablaba quechua, que él escuchaba quechua, que hasta Tucumán había pertenecido al imperio de los incas, ¿no es cierto? Como que es una tradición que hay que rescatar. Y para ponerlo en vinculación más estrecha con su propuesta de nacionalismo cultural, cuando al inicio viste que están las didascalias, ¿no? Las indicaciones para los actores, para la representación. Incluso al final del libro está la música, que la compuso Gilardo Gilardi, ¿viste? El compositor argentino. Entonces, por ejemplo, está ahí, te muestro, ¿no? Huayno del amor mágico, etc. Está la música que acompañaba la obra de teatro con los cantos, que pensados también en ese modelo de los cantos o los coros de la tragedia griega. Pero entre las aclaraciones que tiene para la puesta en escena, dice, por ejemplo, al principio que antes de empezar la obra, o sea, con la sala oscura, antes de levantarse el telón, se tiene que escuchar en el teatro esta estrofa sacada de la versión expandida del himno nacional. Viste que nosotros leemos una versión como más corta del himno nacional, pero que en realidad tiene más estrofas. Entonces dice, bueno, antes de empezar más largo, sí. Es más largo, pero fíjate qué estrofa selecciona. La que dice, se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. O sea que él lleva al teatro hasta el himno nacional para mostrar que
la leyenda de Ollantay sí tiene que ver con la tradición nacional argentina. ¿Se entiende un poco esto? Sí. Es un caso muy claro de apropiación por parte de una propuesta de nacionalismo cultural de las letras coloniales. Lo que decía Cornejo Polar para el caso de Perú, acá lo tenemos en un híbrido, digamos, Perú-Argentina, ¿no? Él trae a la tradición nacional argentina el Ollantay, por esta vinculación que establece con el teatro, con el siripo de Labardén, con el himno nacional, como que los incas también hacen a la tradición nacional argentina. ¿Se entiende esto? Estamos sintetizando a toda velocidad, pero es como para mostrar la vigencia del Ollantay y el impacto que tuvo, ¿no? Por supuesto, el final va a ser otro, es este que te conté, porque en su intento de restaurar la verosimilitud de los eventos en el contexto de la cultura del Incario, no puede haber esa tolerancia a la transgresión. Incluso acá en la página 72, por ejemplo, si querés anotarlo para verlo después, el Inca, acá hay un solo Inca, no hacen falta los dos Incas porque no hay cambio de actitud en el Inca. O sea, en la versión que nosotros leímos hay un Inca malo y después viene un Inca bueno. Acá es uno solo, que cumple estrictamente las leyes, no hay cambio de actitud. Entonces no hace falta un personaje que, digamos, explique el cambio de actitud de la autoridad. Entonces, este Inca Yupanqui, cuando Ollanta ganó una batalla, le va a pedir como premio que le dé la mano de la princesa, el Inca le dice: premios te prometí, mas la promesa no fue jamás de quebrantar las leyes. En las venas de Coilur, la princesa, corre la sangre de los mismos reyes que fundaron el Cusco. La sagrada sangre del sol, la sangre de la luna, que jamás de otra alguna fue mezclada y que no será mezclada con la sangre del runa. El runa es como el hombre común. Esta es la ley, este es el mandamiento de los incas. O sea, el Inca no puede ser flexible en esto porque desarticula la legitimidad del linaje real del Inca. Por eso Rojas dice que restauró el mito o la leyenda, ¿no es cierto? Le dio un sentido posible. No obstante, al final se deja entrever que, si bien Ollanta muere y Cosicoilor es desterrada, está embarazada. O sea que ahí hay una solución de mestizaje, digamos, pero no permitido por el Inca, digamos. El Inca jamás hubiera podido tolerar eso. Eso es lo que de algún modo dice Rojas. No había forma de que eso fuera viable, ¿no es cierto?, en términos legales. ¿Se entiende más o menos? Sí, Bueno, esto es sumamente interesante porque la polémica por el Ollantay había tenido lugar en la prensa argentina tiempo antes. Y había habido todo un debate entre, por ejemplo, Bartolomé Mitre y otras figuras que habían discutido sobre el Ollantay. Entonces, por ejemplo, en esta biblioteca que sacó el diario La Nación, que ahí te voy a mostrar la portadita, no sé si se ve más o menos. Sí. Bueno, está medio como al se ve revés, perfecto. ¿no? ¿Se ve? El diario La Nación, a principios del siglo XX, modernizó todo su equipamiento, digamos. Pero para no echar empleados, porque necesitaba menos para producir el diario, se puso a editar una biblioteca de libros accesibles, que todavía se consiguen muchos, son chiquititos, lo pongo acá para que veas el tamaño, ¿no? Al lado de mi cara. Son chiquititos, eran muy accesibles, había de tapa blanda, tapa dura, todavía hay por las librerías de usados, librerías de viejo, todavía se andan dando vueltas.
Este viene de Mercado Libre, por ejemplo, alguien que lo vendía de una biblioteca vieja, personal. Y es un estudio, se llama Páginas de Historia, son varios artículos de Bartolomé Mitre. Y, por ejemplo, hay un artículo sobre el Ollantay, que dice estudios sobre el drama quechua, que había salido en el diario La Nación en marzo de 1881. O sea, estaban ahí al fragor de los nuevos manuscritos que aparecían, etcétera, etcétera, y discutían, en el diario La Nación discutían sobre el Ollantay. Esto en 1880. Rojas en los años 30 lo vuelve a retomar para componer su obra de teatro, ¿sí? La postura de Mitre, con la que Rojas disiente, era que era un drama español. Lo dice, expresa, que no hay teatro de los quechuas, eso no puede haber. Y a ver si encuentro el fragmento, espérate, porque era muy esclarecedor. Acá está. Dice, el Ollantay, esto dice Bartolomé Mitre en 1881. Rojas no va a estar de acuerdo del todo con esto. El Ollantay es por su fondo, por su forma y por sus menores accidentes, un drama heroico de capa y espada, cristiano y caballeresco, tal cual lo crearon Lope de Vega y Calderón. Tiene su rey, su barba, su galán, su dama, su traidor, sus confidentes de ambos sexos, sus comparsas, sus amoríos, sus canciones, y para que nada le falte al respecto, hasta su gracioso, escudero y confidente burlesco del galán. El piquichaqui, digamos. Sí, el piquichaqui. Y lo que dice es como que sí sostiene lo mismo en algún punto que dicen otros, que no puede haber sido representado tal cual en la época del Inca, porque dice, se concibe que este drama haya sido representado, como se dice, en presencia de un Inca, ante cuya divinidad infalible sus vasallos no podían ni levantar los ojos. O sea, ¿cómo van a representar un drama que habla de traicionar, digamos, la pureza del linaje real? Como que eso no le cierra, ¿no? Pero suscribe un poco la tesis que llamaríamos hispanista. ¿Viste? En la bibliografía que estaba en el origen de los Ollantay, las tesis hispanistas, lo vincula mucho al teatro del siglo de oro, digamos, ¿no? A la forma del teatro del siglo de oro. Bueno, eso era para mostrar un poco cómo en la literatura argentina hubo todo una recuperación de los Ollantay, un debate, una reescritura de los Ollantay, y otra muestra de la vigencia de ese texto, digamos, ¿no? De la capacidad productiva que ese texto despierta. Y cómo en cada lugar son reapropiados o recreados en función de sus intereses. Hubo una ópera, por ejemplo, de los Ollantay, que, digamos, previa a la obra de Ricardo Rojas, hubo una ópera de Ollantay que se representó en el Teatro Colón. O sea, ha tenido una tradición, ¿no? Es material interesante para conseguir, pero hay toda una tradición al respecto. ¿Mm? ¿Se entiende más o menos un poco el panorama, o quedaste muy abrumado? No, se entiende muy bien. ¿Sí? Bueno, la idea un poco entonces era esto, con esto vamos cerrando el acercamiento a este texto. Ahí está, me molestaba el pelo en la cara. Vamos cerrando el acercamiento a este texto, les dejamos una indicación para que hagan un trabajo práctico con la disponibilidad de tiempo que puedan, no hay problema. Clara habías armado una tarea, ¿no, Clarita? Sí, está en la misma sección que están las cosas de los Ollantay.
más abajo, van a ver que está la tarea, lo pueden cargar ahí mismo. Si ingresan en la actividad, se pueden descargar la consigna y ahí mismo pueden cargar la resolución, digamos, ¿no? Un documento de Word o de PDF, lo que quieran. Bien. Fíjate que podés elegir, ahí hay 3 opciones, podés elegir una, diseñar un proyecto de investigación imaginario, no importa que no lo podamos llevar a cabo, porque ni siquiera sabemos quechua. Sistematizar, tomar 3 artículos y hacer como una sistematización de lo que dicen 3 artículos que tengan algún vínculo, digamos, ¿no? De la unidad y hacer una sistematización, o diseñar una secuencia didáctica. Lo que vos quieras. Nos podés ir preguntando, pidiendo materiales, lo que necesites, ¿sí? Eso es para el trabajo práctico, así que es algo modesto que se pide, como para darle un ejercicio escrito en la unidad. La parte que sería virtualizada de esta clase corresponde a lo que preparó la estudiante adscripta María Belén, que es justamente una propuesta de cómo armar una secuencia didáctica con estos textos. Y ya lo subió, me dijo, está subido en un PDF, así que ahí también... Eso no está, lo debe haber subido hoy, porque me mandó... No debe estar en la parte de Ollantay. Ah, bueno, ahora buscamos en el aula virtual a ver busco. dónde lo puso, ¿sí? Porque me dijo que se estaba yendo al colegio y te avisaba. Subo ay, ¿dónde lo...? Bueno, ahora lo busco y lo rastreamos y lo ponemos visible, ¿sí? Dale, dale. Pero lo había subido. Bueno, con eso más o menos cerraríamos la parte de Ollantay del seminario. La semana que viene, hasta acá está todo claro, más o menos, todo ordenado. Muy claro. Bien, bueno. La semana que viene empezamos con la novela brasilera, Macunaíma. Entonces, como obviamente la invitación es a leerla toda, pero no podemos trabajar toda en la clase, no hacemos a tiempo, Montserrat, que va a dar esa parte conmigo, les dejó también indicaciones. Esperen que Acá lo tengo, si querés lo copio. Dale, a ver qué... Sí, acá está. Dice, la lectura... Bueno, por un lado hay un documento con la selección de los capítulos que vamos a trabajar. ¿Sí? Que elegimos unos capítulos donde se recrean mitos propios de la región amazónica, etcétera, etcétera. Y después nos repartieron lecturas con el grupo del lunes. Elegí una, por ejemplo, ella sugiere el texto de... Esperá que te lo escribo acá porque es complicado. El apellido está acá. Claro. El texto de Casmier... Está Cris, ya está en el chat. Melo y Sousa. Ya está. Sí, Sí, ya está subido. Ahí está. O el de Melo y Sousa, el que vos quieras. Como para leer algo que puedas interactuar un poco más en la clase. El de Melo y Sousa es más largo, pero el que a vos te guste. Probablemente el de Kazmir Sak te interese por la temática. ¿Y si me lo mandés así? Sí, espérate que te digo bien los títulos, espérate, acá tengo el programa, te digo bien los títulos de los textos, porque estamos, espera. Acá lo tengo, Estrategias mitogenéticas en Macunaíma. Ese, de Mario de Andrade, que es bien, digamos, cómo aprovecha los mitos. ¿Sí? No me acordaba el título preciso. Parece atractivo, digamos, en relación con lo que estamos viendo, ¿no? El de Dimelo no lo estaría encontrando. El Tupí, el laúd, estaría en Mario de Andrade, Obra Escogida.
pero ahora lo buscamos. Ah, A ver bien. si está bien. Bien, ahí lo encontré, ahí lo encontré. Ahí está. Es el prólogo. Ah, listo, perfecto. Bueno, pero uno, el que vos quieras, para conversar un poco en la clase, y sobre todo si podés leer algunos de la selección de capítulos para los primeros, digamos, de la selección, para trabajar un poco eso en la clase. Bien, no me olvido nada, Clara, más o menos me parece que te avisé No, todo. perfecto. Ahí puse abajo de las indicaciones de Monse el link de la clase de Belén. Que lo Bueno. encontré, está en la unidad de Yantai, justo debajo de la actividad, la tarea, digamos, del trabajo práctico. Bueno, genial. Bárbaro, así queda más ordenado. Bueno, entonces tenemos más o menos los textos. Yo voy a subir alguna guía más de esas de lectura, pero no son textos los que faltan que tengan demasiada complejidad, pero una de Martin Lienhardt y alguna del texto de Brockhaus que estaba en inglés. Vos manejabas inglés, pero había chicos en la otra comisión que no, como para dar una ayudita ahí, y bueno, y tranquilos van haciendo el trabajo práctico. Cualquier duda que tengas con la opción que elijas, nos preguntas. Bien. Bueno, Perdón, acá entra el link y el aula virtual y me sale error, no me encuentra el archivo. No, sé, como me estudiante parecía por que ahí. no se iba a poder desde acá. Pero probá, fíjate cuando entres al aula, anda a la sección de Yantai, que hacia el Sí, y final... abajo del trabajo práctico, pero no puse nada. ¿Pero vos ¿Cómo? estás entrando por el link del chat o por el aula? Entrá por el aula. En ambas. No, Ah, por el aula tampoco me aparece, por eso. ahora lo revisamos. Eso es Ahora, raro. Sí. Dale, ahora dale. lo revisamos que esté todo en orden. Ahora miramos cómo va quedando el aula. Cualquier cosa nos avisas, ¿sí? Nos mandas Dale, mensajito o dale, algo gracias. que por ahí quedó algo mal vinculado y no. Yo no me animo a tocar mucho porque hago lío acá. Ya pierdo la reunión, no quiero moverme mucho. No, te lo mando por mail. A ver. Claro, ahí está. Ah, bueno, de última, sí, sí. Sí, así lo tiene. Bueno, vamos a dejar acá entonces, ¿les parece? Así luego tenés la sección, como dijimos, virtualizada, que es lo que sube Belén, y empezamos la próxima Macunaíma y ya vamos llegando a la última unidad del seminario. Bueno, ¿estamos bien? ¿Me olvido algo? ¿Dudas, preguntas? No, yo estoy bien por ahora. Acá Bueno, entendí todo. genial. Cualquier cosa igual nos preguntas, estamos en contacto. Bueno, cerramos entonces. Nos vemos el miércoles. Ahora Nos te mando vemos. el mail. Dale, Muchísimas gracias, dale, nos Clara, vemos el miércoles. por la asistencia. Nos vemos, Tomás. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao. Chao, chao.